Listo, se está grabando. Bueno, pues les doy de nuevo la bienvenida y vamos a comenzar con este tema que, como lo vieron en la invitación, pues es un tema de bullying, pero vamos a ver qué es lo que hay alrededor. Y para comenzar la charla, me gustaría que me respondan, ya sea a través del chat o si alguien gusta abrir su micrófono, ¿por qué hablar de bullying? Es un tema conocido, es un tema que pues quizá ya lo hemos abordado en algún otro momento, pero me gustaría, ¿por qué retomarlo? No sé si alguien nos quiera dar alguna aportación de manera breve. Julie abrió su micrófono. Cosa de bullying. Sí, quiero escuchar lo que dice. Si quieren escribir aquí en el chat, también es posible. Me escriben aquí en directo porque siempre conviene seguirnos actualizando. Así es correcto. ¿Alguien más tiene alguna otra aportación? Porque de pronto, dice aquí en directo, hay cosas que se nos olvidan. Puede ser, ok, puede ser. ¿Algún otro comentario? Dice, porque podemos tener transgiversado algún concepto o el manejo para poder ayudar a nuestros hijos. Puede ser también. Me recuerda a nuestras sesiones de pandemia, que nos veíamos más por Zoom que en vivo. Muchas gracias por tu aportación, Aileen. Gracias a todos. Les voy a compartir mi pantalla. Cristina y Viviana también nos comentan, porque la información se enriquece día a día para tener herramientas suficientes y abordar el tema, tanto por si es su hijo el afectado o su hijo es el que hace bullying. Qué interesante, Viviana. Muchas gracias. Y bueno, pues de entrada vamos a analizar juntos precisamente este tema Pero y en la escuela vamos es. Sí. desde ¿Es varios Miss puntos No, de es vista. otra. ¿Por qué hablar de bullying? Y voy a permitir en pantalla, denme un momento. Aquí el tema de qué significa, pues todos lo podemos googlear en este momento, y el significado pues nos va a dar algunas herramientas, no sé, alguna guía de lo que es tal cual. Ese es. Vamos a cerrar un momento sus micrófonos para poder escucharnos a todos. Ahorita cuando no sea una participación, los vamos a cerrar por un momento. Muchas gracias. Entonces, vamos a ir analizando y el primer abordaje que vamos a hacer es que vamos a pensar en esto, que si nosotros tenemos que hablar o necesitamos hablar de estos temas es para estar bien informados, pero hay una primera guía que es que algo en la convivencia está fracasando. Es decir, como sociedad, como seres humanos, tenemos que reconocer que somos seres sociales y esto nos lleva a seguir dentro de la convivencia, pues ciertas normas, ciertas reglas para poder cohabitar este planeta, para poder cohabitar en un continente, en un país, en un estado. Y esto nos va a llevar precisamente a poder establecer esta convivencia sana, estas interacciones con el otro. Pero si algo nos está llevando a la disrupción, a romper algo, es que estamos fracasando. Algo en nuestra sociedad empieza a fracasar. Y vamos a analizar por qué. Cuando hablamos de bullying, podemos pensar, pues, sí, en insultos, en una influencia de alguien hacia otro, y vamos a ir analizando por qué es que se da esta situación. Cuando nosotros pensamos en el bullying, podemos pensar que hay un acosador, ¿cierto? Va a haber alguien que va a molestar, el que molesta, el que provoca estos insultos, el que hace algo que puede tener a lo mejor un temperamento agresivo, impulsivo, entonces me lo empiezo a imaginar, ¿no? Si mi hijo llega y me dice que me molestó alguien, pues yo me empiezo a imaginar su temperamento, me lo puedo imaginar como alguien que agrede, que suele ser impulsivo y que tiene problemas de habilidades sociales, ¿no? No se sabe comportar socialmente, no puede controlar la ira, que a lo mejor tiene una baja autoestima porque se siente autosuficiente, pero a la vez hay algo en su autoestima que no está bien. Puede ser que a lo mejor tenga carencia de fuertes lazos básicos. Sin embargo,
yo aquí voy a dejarlos pensando un momento. Cuando yo pienso en la figura del acosador y me empiezo a crear esta imagen, casi, casi yo como mamá me lo voy a imaginar como un monstruo, ¿no? Alguien malvado que tiene incluso cara de enojado, que siempre tiene cara de molestón. En todos los años que he tenido en educación, como maestra, como directora, no siempre es así. El acosador a veces suele ser encantador. A veces suele ser tan encantador que se lleva muy bien con muchos o con la mayoría, con el adulto. Y entonces como que no me checa y si yo soy mamá de un acosador que es encantador, difícilmente puedo pensar que está haciendo algo malo, que está haciendo algo a otros. Y esto complica un poco la situación, ¿verdad? Porque si yo pienso en un acosador que se ve malo, que se ve impulsivo, que se ve grosero, que se ve grotesco, pero si lo veo encantador, si tiene buenas calificaciones, si se lleva muy bien, si sabe conversar, si sabe negociar, ahí es donde se complica, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a analizar pues esta misma situación. Entonces, al reconocer a esta figura del acosador, pues tenemos que pensar que puede ser de varias formas, ¿no? Entonces vamos a revisarlo. Una vez que nosotros empezamos a mirar quién es el que molesta, quién es el que eh, tiene este formato, esta manera de ser, bueno, pues ahora vamos a ver del otro lado. ¿Quién está del otro lado del acosador? ¿Quién me dice por ahí en el chat o en su micro? ¿Quién está del otro lado del acosador? A ver, aquí La está. víctima. La víctima, el débil, el sensible, ¿cierto? Vamos a ponerle así, la víctima. La víctima está del otro lado. La víctima también puede ser que yo me lo imagino débil, quizá delgado, no sé, alguien que no tenga fuerza o alguien que no puede defenderse, ¿cierto? Pues esto, papás, mamás, no siempre es así. A veces la víctima, tiene fuerza, pero no la usa. La debilidad a lo mejor no se nota. No es que sus brazos no sean fuertes, no es que no se pueda defender, es que no se defiende. Porque la debilidad a lo mejor la trae en el interior. Y es ahí donde pues tenemos que pensar en ese sentido, la vulnerabilidad, la timidez, la introversión, la inseguridad. Pero ojo, esto puede ser muy evidente o no. Esto es lo grave, que lo vulnerable es peor cuando no se nota. Cuando alguien lo vemos que puede estar normal, actuando normal con los otros y no parece una víctima. Entonces, puedo ver características físicas peculiares. Iris, yo creo que no sería tan apta. Hay información que prefería que la manejen entre ustedes y depende de la edad que después ustedes la platiquen con sus hijos. Si hay posibilidad de que solamente la escuches tú o que tengas audífonos, yo he biselado algunas imágenes, pero lo ideal es que esta información la aterricen ustedes después. Sería muchísimo mejor. Si tienes esa posibilidad, Iris, o si quieres que te pasemos la grabación, con mucho gusto. Puede ser que estas personitas o personas tengan un nivel alto de ansiedad y de inseguridad. Ojo, y como lo menciono, esta inseguridad no siempre es evidente. Tenemos que conocer muy bien a nuestros hijos. Hay una minoría o hay un sector que es vulnerable que también tiene una alta excelencia académica. Es decir, que va a poder, le va bien en la escuela, tiene buenas calificaciones, pero que puede ser que un área socioemocional no esté del todo bien desarrollada. En este sentido, vamos a analizar ahora algunas diferencias de género que las puede haber. En algunos niños se va más un acosador o una violencia ejercida por varones, se va más hacia lo físico y la intimidación
es hacia las ofensas, hacia hablar mal, maldecir, etcétera. En el caso de las niñas, tiene que ver más con el aislamiento, las críticas verbales, las críticas no verbales. Por ejemplo, no quiero jugar contigo, te voy a dejar, te voy a hacer a un lado o no te voy a elegir para jugar. Es un tipo de violencia, de maltrato entre iguales, donde no parece estar pasando nada, pero se ejerce sobre el otro una violación a sus derechos. Los varones, de manera natural, suelen no verbalizar lo que sienten, no les cuesta más trabajo ponerle nombre a lo que sienten hasta que se vuelve insoportable. En este sentido, si tenemos una víctima que es niño, que es varón, probablemente va a tardar mucho más tiempo en decirlo que una niña, hasta que ya le es realmente insoportable o que se encuentra en una situación muy, muy difícil. Las niñas suelen pedir más temprano ayuda, mucho más temprano, porque la expresión verbal está muchísimo más en la superficie. Y esto pues es un tema de género también. Los varones de pequeños, si se siente mal, si está enojado, si está triste, pega, grita o llora. Las niñas suelen expresar mucho más que los varones. En este sentido, vamos a hablar de un tercer elemento, porque podemos pensar en la víctima y el victimario. Pero ahora vamos a mencionar al tercer elemento de esta triada y son los espectadores. ¿Qué juego pueden tener los espectadores en un tema de bullying? ¿Qué culpa puede tener un espectador de estar ahí, de pasar por ahí? ¿O qué sentido o cuál es su papel del espectador? ¿Qué pasa con los espectadores? ¿Pasa algo? ¿No pasa nada? ¿No tiene nada que ver? ¿No tiene que ver con el bullying? ¿Qué pasaría con esos que están expectantes, que están en el momento donde sucede algo? Se hace cómplice. En efecto, el espectador tiene un papel muy importante, porque no hace nada, porque no dice nada, porque sabe quién es el acosador y sabe quién es la víctima, pero no lo comparte. Y no lo comparte puede ser por muchas razones, porque está o del lado del acosador o del lado de la víctima, pero no se quiere meter en problemas. Y tienen una culpa, por decirlo de alguna manera, la voy a usar solamente de manera momentánea, pero tiene una incidencia sobre lo que está sucediendo. Se pueden sentir parte del grupo del acosador o de la víctima, pero hay un dolor, puede estar percibiendo el dolor del otro, pero no saben qué hacer. No sabe si se puede convertir en víctima o simplemente no quiere tener problemas. Y esto puede pasar de una manera, no lo podemos juzgar en el sentido de que si no ha tenido el entrenamiento de la empatía, muy probablemente se va a quedar callado. Dice, es muy importante que podamos nosotros ubicar que nuestros hijos pueden pasar de una figura a la otra o por algún momento o en una etapa de su vida, y es importante conocer por qué es relevante hablar de ello. Entonces, los espectadores van a tener también un porcentaje importante dentro de estos grupos en las escuelas, en los grupos sociales de niños, y saben toda la situación, saben quién fue, a qué hora fue, cada cuánto lo hace, cada cuánto lo molesta, casi identifican, ¿no? Claramente y podrían dar una radiografía. Pueden influir en el desarrollo o en el freno del bullying. Por eso es tan importante generar a nuestros hijos conciencia, porque si mi hijo en este momento no es acosador ni víctima, está en la otra parte y yo lo tengo que formar para que haga la diferencia. Y en este sentido tenemos una gran responsabilidad, no solamente porque sea su amigo o no, sino porque la empatía los puede hacer llevar también a apoyar a alguien, sea de su grupo social o no. Menciona también el rol de los maestros y familia. Muchas veces culpan al niño de ser débil y no saberse defender como si fuera una culpa. Justo vamos a hablar de eso, Rafaela. ¿Cuál es el papel también
de la escuela y de la familia, porque aquí habemos muchos actores. Hablando de la debilidad de la víctima, puede haber otras razones que lo estén llevando a ese lugar. Si hablamos del bullying y la familia, pues vamos a tocar algunos temas que están relacionados también. No es algo que nace de manera espontánea. El bullying no nace de manera espontánea. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres sociales y además las neuronas espejo, que siempre hacen muy bien su trabajo, van a constantemente a hacer que se imiten actitudes, formas de responder, formas de resolver un problema, una cuestión, una diferencia. Si se identifica al abusador, ¿por qué no se trabaja directamente con él o ella? Claro que sí, el papá de Regina. Ahorita vamos a ver si sí se tiene que trabajar con el abusador, pero se tiene que trabajar con las tres partes, porque no solo el abusador tiene un problema y ahorita vamos a ahondar por qué. En el caso de dónde viene, todos los niños que estén en cualquiera de las tres partes tienen una familia. Y la familia puede tener algunas situaciones de manera intrapersonal que pueden estar influyendo de cierta forma a cualquiera de estas partes. Si el vínculo es débil, es decir, si no se conoce lo que el niño, lo que es, lo que le gusta, quiénes son sus amigos, quiénes no son sus amigos, el vínculo puede estar a lo mejor un poco débil por la razón que sea, o por cuestiones de tiempo, o por separación de los padres, o porque hay alguna otra situación que se encuentre ahí. Porque haya a lo mejor algún tipo de violencia, de maltrato, igual entre padres o entre la pareja, amigos o conocidos involucrados en la violencia. A veces no es papá ni mamá, a veces son personas cercanas a la familia que también pueden ser un modelo de violencia que no necesariamente es dentro de casa, pero que lo llevan a conocer. O alguna falta de supervisión de con quién se relaciona, qué tipo de vínculos tiene mi hijo, de qué manera hace esos vínculos. O algún otro tipo de abuso ya en niveles extremos o de personas cercanas o de su confianza. ¿Por qué? Porque a veces, sin llegar a juzgar, esto es, no estoy diciendo que pase en todas las familias, sino que puede ser alguna posibilidad y es necesario creer en lo que nuestros hijos están viviendo y están recibiendo. Y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, no es algo que yo esté mencionando en este momento, simplemente porque hay estadísticas que hablan de que estas pueden ser causas de este tipo de violencia. ¿Cuáles son esos factores protectores? La buena relación que puedan tener nuestros hijos con adultos significativos. En este caso, la confianza de decir a su maestra, a su mamá, a sus personas cercanas, a sus cuidadores. Y hablando de cuidadores, cualquier persona que se encargue de estar con ellos en las tardes, en los fines de semana. Esta buena relación hace que los niños tengan la confianza de decir, me está pasando esto, me siento así. Ahora, trabajar con el niño que es violentado o la niña que es violentada sí requiere de hacer un trabajo especializado porque en ese momento se tienen que tomar acciones con las tres partes. Evidentemente la víctima, yo puedo pensar, está sufriendo, pero puede haber una cadenita. El victimario puede ser víctima de otro victimario más grande, como una cadena, por decirlo así, alimenticia. Entonces, si mi hijo está siendo víctima de otro niño, también habría que preguntarse si no es víctima de alguien más. Entonces, por eso es que no se puede aislar a una persona y decir, esta persona es el problema, porque somos una sociedad y hay interrelaciones muy importantes. Estos factores Vamos protectores, a ver, voy a, ya, vamos. Sí, mami. ¿Qué pasa? ¿Puedo comer esto y luego saco eso para que se... estos factores protectores son vacunas contra este tipo de situaciones. La dinámica positiva, que eso sí está en manos de nosotros como familia, eso sí lo puedo controlar, cómo son las dinámicas de mi familia,
cómo nos relacionamos, cómo nos hablamos, cómo resolvemos un conflicto. Y la coherencia entre los mensajes que yo le doy y las acciones en el hogar. Yo no puedo dar a mis hijos una letanía de cómo ser buena persona y actuar de manera contraria en la forma en la que nosotros exigimos, pedimos, resolvemos, nos están mirando todo el tiempo. ¿Cómo le hablo a la persona que me apoya en la limpieza de mi casa? ¿Cómo me refiero a su maestra? ¿Cómo me refiero a los vecinos? ¿Cómo resuelvo con mi pareja cuando tengo un problema? Todo eso hace que haya una coherencia en los mensajes versus las acciones, porque yo no puedo dar una lección de modales o de virtudes si yo cuando me exacerbo o cuando estoy demasiado cansada, rompo con eso y rompo con la cordialidad o con la buena convivencia. En este sentido, es bueno tener redes de apoyo. Estas redes de apoyo, ¿cuáles van a ser? Pueden ser amigos, familia, maestra, colaboración con la escuela, que se sienta ese apoyo para poder, uno, decir, cualquiera que sea el actor. No podemos señalar con el dedo a alguien porque, repito, si en ese momento el acosador está molestando a alguien más, posiblemente anteriormente a ese suceso, quizá también fue violentado o violentada. Y esto es muy delicado. Lo menciono de esta manera porque hay que ser tajantes no puedo yo solo señalar porque ahorita entonces está no, porque eso es un momento ahora, pero ¿qué pasó antes? ¿Con quién se vinculó? ¿Qué hicieron los que estaban cerca y qué medidas vamos a tomar todos juntos? Entonces, para eso el fomento y el apoyo escolar. En este momento donde están todos ustedes aquí, lo cual me da muchísimo gusto que estén presentes, que estén atentos y atentas a este tema, quiere decir que les importa. Esto es parte del fomento de lo que tenemos que hacer juntos, tomar decisiones e informarnos para poder actuar en consecuencia y de una manera positiva hacia nuestros hijos. Y en este sentido, la valoración de logros académicos está bien, es una parte importante, pero también de logros socioemocionales, porque parte de la vida no va a ser solamente los contenidos o los temas. Sí, yo voy a valorar sus logros y voy a ser muy feliz, pero no es lo único que tengo que valorar. También cuando logró esperar su turno, cuando colaboró con alguien más, cuando logró también de una manera positiva resolver una situación. Algo que nos debe quedar presente y que me gustaría que quede en el aire tiene que ver con la manera en la que nosotros vemos cómo mi hijo o mi hija puede realmente resolver, porque en la vida si algo se va a enfrentar es a problemas de todo tipo. Entonces, la escuela y nuestra casa, nuestro hogar es el laboratorio de esas situaciones. Ahí es donde yo le tengo que decir qué hay dentro de mi cabeza cuando alguien me dice algo y cómo reacciono ante eso. Si yo, mi hijo es muy pequeño o muy pequeña, vamos a poner un ejemplo muy burdo. Me voy a atrever a dar un ejemplo muy burdo. Mi hija se pega contra la banqueta. Vamos a pensar que mi hija es muy pequeña y yo, a manera de juego, le digo, banqueta mala, y le doy una patada a la banqueta. Mi hija se tropezó y se lastimó la rodilla. Y yo le digo, ay, jugando, ay, te voy a limpiar aquí porque esa banqueta muy mala hizo que te cayeras. ¿Qué le estoy diciendo a mi hija con ese mensaje que puede parecer un juego, que puede parecer algo insignificante? ¿Qué le estoy diciendo a mi hija realmente? ¿Alguna idea de qué piensan que puedo estarle? ¿Cuál es el mensaje oculto que hay detrás de esas palabras inofensivas? Aquí en el chat nos comentan que la culpa es del otro, que no se haga responsable. Exacto. Que la Eh, culpa es de la etiqueta, no de ella.
La culpa es de la banqueta, porque está por ahí cuando yo pasé. Entonces, este tipo de actos, frases insignificantes, lo que van haciendo es que la culpa sea extrínseca. No llegué a la escuela, mamá, porque tú no me preparaste mi sándwich a tiempo y no me llevaste. Cuando el niño o la niña empiezan a no asumir la parte que les toca, obviamente vamos progresivamente dándoles ciertas responsabilidades, de eso estamos hablando, pero a veces por prisa, por resolver, por avanzar, por nosotros les resolvemos muchas más cosas. En ese momento fue la banqueta, pero en otros momentos puede ser cualquier cosa. Cuando son muy pequeñitos y se empiezan a vestir y dicen, yo solito, mamá, yo solito. Y tú, no, no, espera, yo te he visto porque ya se nos hace tarde y ¡fum! Y le pones la ropa. Ese acto, otra vez inofensivo, lo que le está diciendo es que tú no puedes, yo te lo resuelvo. Y así podríamos enlistar una serie de situaciones, desde cargarles la mochila, desde llevarlos cargando a una edad en la que ya pueden caminar. Es que está chiquito y es que, ay, mira, y entonces o uno sí y el otro no. Por ejemplo, alguno de los dos sí y el otro no, papá o mamá dice una cosa y su pareja dice lo contrario. Y entonces el niño o la niña pues van a buscar obviamente pues con quien me resuelva, ¿verdad? El que me lo resuelva. Pero la culpa o la situación es extrínseca, está fuera de mí. Cuando nuestro hijo nos dice que es muy doloroso, lo sé, es muy doloroso que un hijo o una hija nos diga, me hizo algo, algo por dentro. Ahorita vamos a ver la neurología de lo que pasa en nuestro cerebro cuando nuestro hijo nos dice eso. Se activa la parte primitiva y yo quiero atacar o huir. Generalmente se me ocurre primero atacar, porque huir está en otra parte, pero lo primero que yo quiero hacer es atacar. ¿A quién? A quien sea, al responsable de esto. Cuando ellos me dicen me hizo y yo voy y le lo quiero resolver con todo el amor, al amor se los digo y se los comparto, claro que queremos amorosamente ayudar a nuestro hijo. Pero si constantemente yo intervengo en estas situaciones donde él o ella lo podrían resolver, no le estoy ayudando, no le estoy fortaleciendo la herramienta, esa herramienta interna donde está esa vocecita tuya que le ayuda a decir, alto, esto que estás haciendo no me gusta, no estoy de acuerdo y no quiero que me hables así. Si lo primero en el patrón mental de nuestro hijo está decirle a mi mamá para que mi mamá lo resuelva, la herramienta está afuera y la herramienta la tiene mi mamá o mi papá o mi cuidador o cuidadora. Pero si yo tengo que salir de mí siempre para buscar la herramienta, difícilmente voy a encontrar herramientas adentro para responder. Ahora bien, no me malinterpreten. No estoy diciendo que en una situación de gravedad no les tengan que decir que lo resuelvan, porque yo acabo de decir anteriormente que hay que comunicar. Ahora vamos a regresar a la película. Lo interesante es qué hago en el momento cuando llega mi hijo y me dice, me pasó esto. El cerebro actúa de formas muy interesantes y lo primero como patrón de pensamiento que le tengo que dejar a mi ¿Mm? hijo es preguntar. Preguntar Ah, lo metió. qué situación, qué pasó, cómo te sentiste, qué dijiste, en qué pensaste. Porque a mí lo primero que me interesa es mi hijo o mi hija. Después vamos a tomar diferentes acciones, pero la primera persona que está en la escena es mi hijo o mi hija. Y ahí es donde yo le estoy trabajando el tesoro más importante, donde nadie le puede tocar. Adentro es donde nadie le puede tocar. Nadie puede tocar ni sus valores, ni su empatía, ni sus procesos, ni sus palabras que están ahí adentro. Pero si cuando llega mi hijo actúo de una manera, ay, pero entonces, y entonces fulano, el docente, la maestra, el compañero,
Yo acompaño a muchos colegios, papás, muchos, además de Egbe. Acompañamos colegios en diferentes países, en diferentes estados, y hay una constante que es muy lamentable, que sucede en muchos colegios, y que es listas interminables de papás que dicen que mi hijo no se siente con tal o con otro. A lo mejor en Egbe no sucede, pero en algunos otros colegios pasa que las familias dicen porque hubo un conflicto y que no se siente con tal. Esa es una herramienta extrínseca y que para la forma de ser de los niños, a los 3 días a los niños ya se les olvidó. Y las familias ya mandaron una orden de restricción para que no se siente con fulanito, porque, y lo que el niño necesita en ese momento y en muchos otros es saber resolver. ¿Qué hago cuando no estoy de acuerdo? ¿Qué hago cuando alguien me molesta? ¿Qué hago cuando alguien pasa mis límites? Porque no estamos hablando de que se deban pasar de ninguna manera. Por supuesto que sus hijos, mis hijos, nuestros hijos deben saber cuáles son sus límites de charlar, de cercanía. Si estás invadiendo mi espacio personal, es muy bueno que sus hijos lo sepan, por supuesto, por este tema, por bullying y por muchos otros, de violencia, de maltrato y de muchas cosas a los que pueden estar expuestos. Pero si nuestro hijo sabe identificar cuando alguien está invadiendo su espacio personal, estás muy cerca y no me gusta que estés tan cerca. Me estás tocando en una parte, no hablo de tocar la mano, el brazo de una manera común, no, no, cuando me invaden realmente, cuando me molestan. Y es ahí cuando podemos ayudar a poner altos a tiempo. Es un tema muy delicado y es un tema que nos duele como papás, porque a nadie le gustaría que a su hijo lo molesten, pero tampoco nos gustaría saber o enterarnos que nuestro hijo molesta o que además o que estuvo presente cuando se molesta a alguien, en cualquiera de las tres partes. ¡Apúrense! Apúrense, sería muy bueno apurarnos para que no nos molesten. Entonces, bueno, vamos ahora a ver otros factores que pueden influir también sobre esto. ¿Qué pasa cuando hay unos factores complementarios, digamos, a esta situación? Ay, permítanme. Hay los factores ambientales que pueden ser muchos, pueden ser con quién convive, con quién más interactúa, si tiene primos o primas más grandes que no corresponden a su edad y que van a interactuar con información o con palabras o conversaciones que no son de su edad. Puede haber, ni siquiera puede haber mala voluntad en eso, pero no es lo mismo que un niño de 6 años conviva con adolescentes o jóvenes de 15, 18 años, porque hay cosas que los de 18 pueden conversar y procesar, pero el pequeño no. Entonces, puede ser, no es que haya algo malo o le hagan algo malo, pero puede ser influenciable por compañías que no necesariamente van a cuidar lo que dicen o hacen para esas otras edades. Vamos a hablar ahora del clan virtual. No sé exactamente qué edades tienen sus hijos, pero si tienen hijos en secundaria, por ahí pongan una manita. Pongan, a ver, déjenme ver sus manitas. Si tienen hijos en secundaria, pongan una manita. A ver, ya veo algunas manitas. Si tienen hijos en primaria, pongan alguna manita. Ahí están las manitas de primaria. Y si tienen hijos en preescolar, pongan otra manita. Ahí estoy viendo ya. Creo que hay muchos de primaria, ¿verdad? Bueno, seguramente con esta modernidad, con esta actualidad, interactúan con algún tipo de dispositivo, ya sea el de ustedes, el de la familia, a lo mejor tiene uno comprado, primaria y preescolar, primaria y preescolar. Muy bien. Si hay ahí un dispositivo, ya existe un clan virtual. Ya existe un clan virtual y en este sentido el clan virtual va a ser un clan con el que ahora, nos guste o no, interactúan nuestros hijos. Puede ser que haya algunos juegos, puede ser que haya algunas aplicaciones y en el peor de los escenarios hay redes sociales. Y hay un clan virtual en el cual ya están interactuando.
Oficialmente y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de 0 a 5 no deberían interactuar con ninguna pantalla, hablando ya. Aquí habla de televisión, pero le vamos a cambiar televisión por pantalla porque a lo mejor ya no hay televisión, pero hay computadora, hay una tableta, vamos a ponerle dispositivo. Y según la Organización Mundial de la Salud, se sabe, esto es una encuesta de hace 2 años, que al menos pasan 25 horas frente a un dispositivo. Imagínense todas las referencias a la violencia, al sexo, al maltrato, al tipo de lenguaje que no necesariamente es el modelo en nuestra casa. Y por referencias me refiero a cantidades de referencias. Y ahora con estos reels o con estas historias cortas, la atención o la cantidad con la cual pueden interactuar es brutal. Yo creo que supera este número. ¿Por qué? Porque imagínense cuántas veces pueden pasar una historia que son segundos con los cuales interactúan con esa información, pero ya vieron un choque, un accidente, un señor que le grita, una señora que molesta, porque además pareciera que en este clan virtual hacer algo malo es muy chistoso. Lastimarse es chistoso. Hay que reírse del que se rompa la espalda porque iba patinando. Y entonces comercializan dentro del clan virtual con nuestra atención. Y uno puede pensar, bueno, ¿eso qué tiene que ver con el bullying? Díganme ustedes, ¿qué tiene que ver con el bullying? Que en las redes sociales sea muy chistoso que graben a alguien que está muy molesto, que graben a alguien que golpea a otro, que graben a alguien que le chocó y le gritó, y entonces empiezan al hashtag Lady algo, Lady lo otro y Mister algo y Mister lo otro. Son modelos que no tienen nada que ver con mi familia, pero que si yo me distraigo con una hora que yo me distraiga lejos de lo que mi hijo está viendo, ¿cuántas interacciones y referencias tuvo a la violencia, al maltrato? Es más, si ustedes abren en este momento su dispositivo, casi en cualquier red social, en las historias, van a encontrar algo de ese tipo. ¿Por qué? Porque para esas grandes cadenas, con lo que están comerciando es con nuestra atención y la atención de nuestros hijos. Y ahí hay una influencia, ahí hay un clan. Si son un poquito más hacia más grandes, empiezan a tener interacción a través del juego. Si son un poquito más grandes, quizá ya tengan hasta un chat, o a lo mejor tienen un chat con ustedes, WhatsApp y lo que sea. Y además tienen una IA que si la metemos en la ecuación, pues ya vienen otra vez cosas más interesantes. En otra plática hablaremos de qué significa ser papá en tiempos de inteligencia artificial. Ya, o por hoy no me voy a meter tanto, pero no se pierdan ese otro capítulo. Resulta que los héroes, vamos a pensar en el escenario más simple. Los héroes, vamos a pensar que yo cuido las pantallas, mi hijo no tiene un dispositivo, yo veo lo que él ve, somos papás responsables, pero ¿qué creen? Los héroes resuelven los problemas con violencia, en el mejor de los escenarios. Yo nunca he visto que Batman se ponga a sentarse a negociar en un círculo amistoso, ¿verdad? Batman pelea. Superman busca la manera, los Cuatro Fantásticos, bueno, estoy un poco obsoleta en superhéroes, pero ustedes me darán otros ejemplos. La influencia del clan virtual, según las propuestas de la Organización Mundial de la Salud, refieren que de 2 a 5 años, o sea, de 0 más bien a 5 años, no deberían ver más allá de 1 o 2 horas por semana. De 6 a 10 años, no deberían ser más de 10 horas por semana y de 11 a 15 que no rebasaran 16, 17 horas a la semana. Pero la realidad lo supera. Los niños están muchas más horas frente a las pantallas, la que sea. Y no solo los niños, porque al lado de los niños, pues estamos los adultos con nuestro trabajo, porque además puede ser que mi dispositivo, pues lo uso para trabajar y en mi teléfono yo tengo tanto el Zoom como el correo, como el chat, como muchas herramientas de mi trabajo, pero también tengo redes sociales. Y si yo no las he bloqueado, pues también van a consumir parte de mi tiempo, en el cual en vez de trabajar, hablar con mi hijo, lo que sucede es que yo también estoy ocupada.
Me van a decir, oye, Claudia, pero entonces, ¿cómo le hacemos? Y así es la vida. Sí, así es la vida. Y son los nuevos retos a los cuales tenemos que enfrentarnos y tomar decisiones. Fíjense que pasa algo muy interesante. Hablando de cómo los niños se expresan, varones y niñas, hablando de cómo los niños empiezan a verbalizar lo que sienten, lo que conviven, de qué manera procesan los conflictos, etcétera. Hemos visto a lo largo de los últimos años, sobre todo después de pandemia, niños y niñas que hablan mucho menos o que tienen más problemas de lenguaje que antes. Y la razón con la cual se puede vincular directamente es que el lenguaje se construye hablando. Yo puedo querer que mi hijo o mi hija lean más rápido, que lean mejor, que avance más rápido en temas de lectura, de comprensión, pero si yo no le hablo, no va a leer mejor, porque la estructura del pensamiento y del lenguaje se generan aquí. Entonces, me voy a regresar a la recomendación anterior. Si yo quiero que mi hijo tenga patrones para responder, para tener límites, para establecer qué es lo bueno y lo malo, yo tengo que ayudarle a conversar. Yo tengo que constantemente darle ejemplos. Yo tengo que constantemente poner frente a sí opciones de qué pasa si para mí, para mis amigos, ahora sí que un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros. Entonces, cuando tenemos un conflicto, o mi hijo tiene un conflicto, o fue eh, partícipe de un conflicto, ¿dónde ocurrió? ¿En qué parte estaba? ¿Cuál es realmente el conflicto? ¿Cuáles son las causas de ese conflicto? Es decir, es que me quitó, ¿no? ¿Por qué se lo quitó? ¿Por qué el otro se lo quitó primero? ¿Por qué se lo quitó primero? ¿Cuál fue la situación real? ¿Y qué necesitan las partes involucradas? Yo no puedo abordar un conflicto si no sé específicamente lo que necesita cada uno. ¿Qué necesita mi hijo? Necesita límites, necesita palabras, necesita formas, necesita trabajar la empatía. Mi hijo es empático, mi hija es empática. Mi hija o mi hijo expresan lo que sienten, qué necesitan. Porque esto también puede ser, puedo prever antes del conflicto. No necesariamente cuando ya tengo el incendio, sino antes de que se prenda el fuego. Cuando yo veo una situación de acoso, burlas y faltas de respeto, vamos a unir todas las partes. Señalar, que es lo primero que se nos puede ocurrir, yo lo puedo tomar como referencia, pero eso no va a resolverlo todo. Evidentemente, hay un tema de atención inmediata. Se tienen que tomar cartas en el asunto en todas las partes. Y todos los que estuvieron presentes tienen una tarea. El violentador o el acosador, la víctima y los que estaban ahí, todos tienen que trabajar en conjunto porque si vamos a pensar que quito a uno de los actores, voy a quitar al violentador en ese momento. Lo sacan de la escuela, se lo llevan a otra escuela y en esa otra escuela el violentador o se vuelve más violentador o es violentado también y se convierte en víctima después. Si yo soy papá o mamá de ese niño, pues tampoco lo estoy ayudando. La víctima, que si tiene un perfil y una característica que sí puede tener varios rasgos, va a encontrar otro violentador que lo violente. Suena horrible lo que les estoy diciendo, pero esto no lo digo yo, lo dicen las organizaciones de la salud. Sucede frecuentemente que el niño que es violentado, aunque quiten a ese acosador, va a encontrar otro acosador, porque el perfil interno, el autoconcepto también se tiene que trabajar. Y los que miraron también están aprendiendo, aquí puedes hacer esto o aquí no puedes hacer esto. Entonces estoy aprendiendo. Por eso es que yo no puedo aislar a los actores y decir, me llevo a este y le digo y me llevo al otro y le digo. No, con todo se tiene que trabajar. Si es en un grupo donde está la situación, en un grupo, hablo un grupo de amigos, un grupo escolar, un grupo, con todos se tiene que trabajar. De diferentes formas, quizá, sí,
pero todos tienen algo que ver en esa situación. Y obviamente no tolerar, porque si a mí se me hace chistoso ver un TikTok donde hay faltas de respeto, yo no puedo esperar que mi hijo sea sensible a las faltas de respeto de nadie. Entonces yo no puedo validar con la risa, validar con reírme cuando veo que en una película está pasando algo y entonces me es muy chistoso. Entonces ahí están mis modelos. Y entonces este tipo de violencia tiene que ver con los límites. Nuestro hijo sabe hasta dónde, nuestra hija sabe hasta dónde, y el que dice, decía mi abuela, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Así decía mi abuela, que siempre hablaba con refranes. Bueno, pues entonces los límites están en todos los sentidos. Tiempo de pantalla, tengo una pantalla, abuso de los otros, le digo algo a los otros, yo falto al respeto o cuido los límites míos y de los otros. En este sentido, las pantallas con moderación, mucho mejor. Cada uno de ustedes va a decidir, porque obviamente son sus decisiones, pero es importante poner límites también en ese sentido. Lo necesario, lo que requieran. Bueno, la mamá de Susana nos decía que no logran discernir entre lo bueno y lo malo por la poca empatía que se muestra. Claro, por supuesto. Se normalizan, se incivilizan a las infancias. Es correcto, es correcto. Entonces, en cuanto a la tecnología, si hay redes sociales saludables, hablo de las redes en sociedad, en vivo. A esas redes sí, esas redes sí. ¿A quién puedo acudir? Sí, si pasa esto. Buscar información, estar en esta charla. Yo les agradezco que se tomen el tiempo porque eso habla muy bien de ustedes, habla muy bien de seguir empapándose. Quizá a lo mejor podemos compartir esta información con los que no pudieron venir para que también en conjunto tomemos decisiones. Y la IA, bueno, pues les decía, puntos suspensivos, continuará porque ese es un tema completo. Entonces, a partir de estos organismos internacionales, pues sí vamos a encontrar que hay pilares muy importantes. Pero no lo hablo porque estén allá lejos, pues que la UNESCO y la ONU lo dicen. No, es que son competencias que se ha demostrado que para la educación integral de nuestros hijos son indispensables. Aprender a convivir, aprender a ser persona, ser sociedad, ser con los otros, aprender a conocer y aprender a hacer. Pero fíjense qué curioso, a veces en educación pensamos que están en estas dos cosas, en estos dos últimos términos, en la responsabilidad de la educación. Y no, las dos primeras, por eso están en primer término. Primero tengo que aprender a convivir y a ser persona. Y esos dos elementos, más aprender a conocer y aprender a hacer, me hacen un ser integral. Por eso es que en la escuela de sus hijos tienen mucha suerte porque se trabajan muy buenas cosas en el colegio ECBE. Bueno, aquí hay un proceso positivo, dinámico, pero no se los voy a leer así como si, pues qué bonito suena desde que lo dice la UNESCO, qué padre. No, simplemente porque quiero rescatar palabras claves, son procesos. Es dinámico, lo que quiere decir es que una cultura de paz, una cultura de convivencia es dinámica. Pues yo puedo estar en un momento ahora, pero después en otro yo tengo que movilizar eso que está pasando. Tiene que haber diálogo, sí. Si yo llego a gritarle a alguien porque mi hijo me dijo, es que eso no va a funcionar, tenemos que dialogar y diálogos son de dos. No voy a hacer un monólogo, voy a hacer un diálogo. Voy a interactuar. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Qué necesitan los involucrados? Para solucionar, obviamente, el conflicto. Y tiene que haber un entendimiento y una cooperación mutuos, porque yo no puedo nada más con mi sistema primitivo salir corriendo y quejarme y decir y etcétera. ¿Qué pasa? Ahora, les voy a mencionar qué pasa con el cerebro. Bueno, pues vamos a hablar de la neurología de la paso del conflicto. Un momentito, no crean que me voy a explayar tanto, pero sí quiero que lo tengan. Nuestros sistemas están diseñados para defendernos. Así es el cerebro. Vamos a encontrar la amígdala, bueno, pues que tenemos
muy pequeñitas, así como una almendrita que está por ahí en el cerebro, el hipotálamo y el hipocampo, que se encargan dentro de muchas cosas de nuestras formas de actuar, si estoy en deprimido o si estoy exaltado. Esta parte más hacia adentro del cerebro es el cerebro más primitivo, es el que se enciende cuando alguien se nos cruza, cuando vamos manejando y yo le grito, oye, ¿por qué te cruzas? Y entonces le toco el claxon. Ahí salió el cerebro primitivo. No lo estoy pensando, no estoy tomando bien decisiones, entonces lo contrario o lo que contrarresta este cerebro primitivo son las funciones ejecutivas que están en la parte prefrontal de mi cerebro y que me van a ayudar a respirar, a regular mis emociones, a ser flexible y entender que a lo mejor le está pasando eso a la otra persona y por eso se atravesó y por eso va tarde y por eso algo, que sea capaz de regularme, tomar una decisión y esperar cambiar de rumbo o tomar de manera flexible alguna otra decisión. Entonces, nuestro cerebro tiene mucho que ver, pero para nuestros hijos, este trabajo con el cerebro no nada más es magia, ¿no? Pues, y a ver cómo mi hijo lo resuelve, ¿no? Vamos a necesitar darle herramientas y aquí el poder de la acción es más importante que las palabras. Entonces, hay un término que a mí me gusta mucho y que se los quiero compartir. Eh, en unas comunidades, en algunas comunidades, eh, no sé, por ejemplo, en algunas en África o en algunos grupos indígenas, tienen actitudes de sociedad que cuando pasa un conflicto entre todos lo resuelven. A medida que hemos crecido en las ciudades o nos hemos mudado, pues somos migrantes, yo soy migrante de la Ciudad de México y vivo aquí hace muchos años, pero a veces perdemos este sentido de arraigo y nos distanciamos como si no fuéramos de ese grupo social, pero somos del grupo social de la humanidad, entonces esas fronteras están en la mente. Bueno, hay unas conductas prosociales, que son aquellas que nos van a permitir tomar decisiones en conjunto para atender una situación. No es que a ver quién lo resuelve, no. ¿Qué tenemos que hacer todos para resolverlo? Todos juntos, porque si no, no funciona. ¿Y qué acciones? Bueno, pues decidamos. ¿Qué puedo hacer yo? Yo, si soy la mamá, el papá de alguien que, cualquiera de las tres partes, ¿quién más puede ayudarme a por dónde comienzo? ¿Qué parte voy a necesitar de abordar? En primera con mi hijo, porque es el primero al que yo quiero incidir para su vida. Por supuesto que hay que tener diferentes acciones. Obviamente tendrá que ver con cooperación, intercambiar, actitudes de servicio, tareas y juegos de ayuda. Estoy hablando en un momento saludable, ¿eh? No de un momento de conflicto. El momento de conflicto primero es parar y analizar las preguntas que veíamos con anterioridad. ¿Qué pasó? ¿Qué necesitan? Estas acciones son prosociales cotidianas y nos pueden ayudar a todos a prevenir, que sería como el camino más importante. ¿Para qué? Para que estas acciones cotidianas nos permitan transformar las situaciones y que no se repitan. La alternativa siempre va a tener que ver con el diálogo, con la comunicación asertiva, constructiva y con la negociación. Yo no puedo solamente quitar ya, pues que lo quiten, que lo saquen, porque eso a veces como sociedad se nos da mucho, señalar y aventar la pedrada, pero no va en ese camino. Entonces, para poder seguir avanzando en esto, algo más muy importante es el desarrollo de la empatía. ¿Cómo crees tú, y las buenas preguntas, cómo crees tú que se sintió la otra persona? ¿Cómo te sentiste tú al ver lo que estaba pasando? ¿Qué crees que se pudo haber hecho de diferente manera? Si tuvieras la posibilidad de cambiar algo, ¿qué cambiarías en eso que pasó? Ojo, en cualquiera de los tres momentos, actores. Y la compasión, generar la compasión en los niños es muy importante, mucho más importante que querer ganar en un conflicto.
¿Qué quiero decir con ganar? Que lo saquen, que lo quiten, ya gané, ya se tomó una decisión tajante. Bueno, habrá situaciones donde el determinismo en ese sentido tal vez sea necesario, pero en la continuidad de las acciones sociales no es la solución completa, ojo, no es la solución completa. Hay otras cuestiones involucradas porque yo tengo que seguir trabajando, aun cuando en el último de los extremos se tomara una decisión de ese tipo, se tiene que seguir trabajando con todos los demás actores. Ahí no termina la tarea, es una constante. Y en este sentido, en EGBE y en muchos de nuestros colegios que trabajan con la metodología ASK, trabajamos con esta regla de oro y se las comparto. Tal vez algunos de ustedes ya la conocen porque se trabaja desde preescolar y es me cuido y en ese me cuido entra todo, los límites, las palabras, el espacio personal. Yo me cuido, cuido al otro, a la otra y cuide el lugar donde me encuentro. Igual las cosas Esta regla de otro, si ustedes se fijan, todas las reglas de la humanidad entran aquí. Por eso le llamamos la regla de oro. Si el niño entiende que al cuidarse y cuidar al otro, está cubriendo muchas de sus acciones. Yo no puedo hacer algo que me ponga en riesgo. No puedo hacer algo que ponga en riesgo al otro. Y eso es parte de la integridad de nuestros hijos. Porque si no, solamente acciones correctivas no van a resolver a la sociedad. Porque si esto lo escalamos a nivel fuera de la escuela, a nivel familiar, a nivel personal, cuando formen una pareja, cuando formen una familia, construye de manera positiva su ser, la esencia de su ser, que es lo más valioso. Si cuando tiene un problema, una situación de riesgo, un conflicto, piensa en esto, ¿qué tengo que hacer para cuidarme? Me voy, no respondo, no reacciono. Pero si mi hijo sabe que yo a la primera de cambios reacciono, pues su patrón de vida es reaccionar. Su patrón de vida es contestar o reaccionar de manera positiva. Pero si esa reacción me lleva a algo positivo, a una acción positiva, contengo, ayudo, apoyo, llamo a alguien que me ayude, si es que yo no sé cómo hacerlo. Por eso es que estas acciones desde preescolar se van trabajando. Hay un cuento para los que tienen hijos en preescolar. Hay un pequeño cuentito que les escribí para ustedes, para los que son niños pequeños, donde está una situación con unos animalitos, porque a los pequeños hay que contarles cuentos. No todo es una letanía donde yo le explique y le dé como ahorita una conferencia de... No, no, para los niños no funciona de esa manera. A los niños pequeños hay que contarles cuentos, donde en el cuento se resuelve la situación, el conflicto. Un cuento tiene un conflicto y tiene una solución. Entonces, hay que contarles cuentos. Les comparto uno que hice con mucho gusto para ustedes. El texto es escrito por una servidora. El complemento visual, pues ese sí fue generado para el cuento. Se los voy a compartir a través de Eileen para que si tienen hijos pequeños, ese o cualquiera que ustedes encuentren, lo usen. Para los niños que van siendo un poquito más grandes, sí se les pueden contar historias, pero que vayan elevando la historia a su nivel, a la edad que tienen. Si son pequeñitos, el cuento puede ser como una fábula donde los animales resuelven. En este caso, pues es la historia de un puercoespín. Pero si son más grandes, yo tengo que buscar o historias más relevantes o biografías de personajes. Muchos de los personajes de la historia que hicieron cambios en la historia fueron personajes que no necesariamente eran los que les iba muy bien en la escuela o que la pasaban de maravilla. Tenían retos, tenían dificultades, tenían necesidades educativas especiales. Entonces, cuando los niños ven biografías, encuentran que hay caminos también de ser exitoso, aunque ese autoconcepto todavía no esté formado, entonces le doy referencias positivas. Por eso los cuentos y las biografías. Entonces, sí,
¿qué hacemos? Cuando ya hay una acción de atención, hay acciones que sí se deben de tomar. Es necesario tomar acciones y atención a esos comportamientos intimidatorios, desde los comportamientos. No hablo ni siquiera de ya un conflicto, hablo de los comportamientos intimidatorios. No, vamos a decirlo así, se juega limpio. Y por decir se juega, hablo en todos los momentos, digamos, de la escuela o de la clase. Sí, el cuidado del ambiente escolar, disciplina, cooperación, servicio, pero también crear entre nuestros hijos que sean vigías positivos. Si yo tengo la fortuna de que en este momento mi hijo no se encuentra ni en el área de las víctimas, ni en el área de los acosadores o acosadoras, lo puedo convertir en una vigía positiva. Dentro de sus valores, dentro de los objetivos familiares, sería convertirlo en un vigía positivo y que encuentre siempre la posibilidad de apoyar a alguien. Ese también es un acto de servicio. El enfoque es sistémico. Por eso cuando yo decía que se tomen acciones, las acciones se tienen que tomar en sistema. No puedo solamente aislar a alguien y sacarlo y entonces decir que eso va a resolver. No, esto que estamos haciendo, el reunirnos un grupo de personas, hablar de un tema, estamos hablando como sistema. Por eso estamos aquí. Por eso no fue una charla con una persona o con otra, es en sistema. Y esta atención a los comportamientos intimidatorios pueden ser una prevención para una violencia de otra índole. Y la promoción del éxito escolar la vamos a vincular más con la atención equitativa, es decir, a cada quien lo que necesita y que en ese sentido en EGBE lo tienen muy claro. Y bueno, la la orientación y el objetivo de vida de Mahatma Gandhi tenía que ver con la paz. No hay un camino hacia la paz es el camino. Y en este sentido, esta frase me parece tan relevante porque precisamente no es que yo tenga que buscar la paz cuando hay un conflicto, es que todos los días podemos entre todos construir una cultura de paz, en este sentido estricto. Me gustaría, ya llevamos el tiempo estimado para la charla de hoy, pero me gustaría saber si damos unos minutitos para algunas preguntas o comentarios en relación a esto. ¿Qué piensan? ¿Cómo lo están procesando? ¿Con qué se quedan? ¿O con qué resuenan de lo que hemos charlado en esta tarde? Pienso que como no están sus cámaras, pienso que los veo así en el gimnasio, corriendo, así de podcast. Está bien, vamos a pensar que es el Hola, podcast. buenas noches. Hola, ¿qué tal? Adelante. Pues está muy bien la plática para nosotros los papás y poder orientar a nuestros niños, porque a veces en varias ocasiones a lo mejor no llega al grado de bullying, pero sí rechazo de, pues tú no sabes, tú no entras a jugar porque eres lento, o no, porque no tienes las características, no sabes, no es jugar, no nos gusta cómo juegas, o cosas así, ¿no? Entonces está padre para nosotros poder orientar a nuestros niños, pero también yo creo que sería muy padre hacer uno para los niños, para ellos que también puedan entender, porque a veces nosotros les explicamos y muchas veces nos dicen, sí, mamá, sí, o en mi caso yo a veces le digo a mi hijo, si ves que a alguien están maltratando o algo, ve y dile a la maestra porque es importante. O sea, métete cuando veas que es algo grave. Cuando no, no te metas porque pues ya son cosas de ustedes y si así se llevan o cada quien sabe. Pero a veces son cuestiones que decimos, no te metas, pero no sabemos a veces la gravedad y decimos, así se llevan, pero no, así empieza también el bullying, ¿no? De esa manera. Entonces es un poco complicado el poder decir, porque va un niño y dicen, es que eres un chismoso. Tú fuiste y nos acusaste a la maestra. Y ya lo van catalogando al niño o lo van, pues, diciendo, no te queremos porque te metiste y nos acusaste. Entonces Ujú. son diferentes factores. Está
muy padre la plática para nosotros, pero a mí sí me gustaría, por ejemplo, que hubiera para los niños igual. Gracias. Sí, mira, vamos a tomar en cuenta tu comentario, Estela. La buena noticia, yo sé que EGBE trabaja muchas cosas y hace muchas acciones hacia adentro. Probablemente no todas las han visto, pero bueno, independientemente de eso, habemos un grupo de coaches que trabajamos con EGBE, con las maestras que tienen son muy profesionales, lo pueden tener por seguro porque las conocemos y hemos visto su trabajo, las y los docentes. Em, sí, es información valiosa para seguir trabajando. Muchas gracias. Pláticas para los niños. Yo creo que sí podemos hacer algo, obviamente con los más grandes y quizá, bueno, ya lo trabajaré con Eileen. Nosotros hacemos acompañamiento, tal vez algunos de ustedes lo saben. Dentro de ese acompañamiento, Eileen, podríamos programar algo para los chicos. Hay temas que con los muy pequeños no conviene abordarlo como tal tan grande, pero les voy a dar algunas estrategias. Por ejemplo, voy a darles algunos recursos que tienen que ver también con esto. Los podemos trabajar después con los chicos, obviamente, con el apoyo de los maestros y claro que sí les damos estas ideas. Hacer roleplay para poder dividir a los niños y analizar algún escenario, es discutir las emociones, cómo crees que sintió, qué podría estar haciendo. Y obviamente aquí es favorecer la empatía. La Hol- empatía es lograr ponerse en el lugar del otro, ¿no? Eh, Hola, Hola. perdón, a mí me gustaría hacer una observación. Hace poco mi hija estuvo involucrada en un caso de, no sé si catalogarlo como bullying, pero sí como decía la otra mamita, como un desplazamiento del grupo, así como que tú no entras aquí porque no perteneces, ¿no? Y de hecho se tomaron cartas en el ECB porque sí llevaron a todas las niñas que estuvieron involucradas. El detalle es que, ok, sí se tomó el caso, pero ¿sabe qué? Sigue pasando. Y en que sigue pasando, mi hija actualmente ya ni quiere ir a la escuela. Entonces, ahorita yo la veo a ella más apagadita, más eh, con un tema de que de verdad no sé cómo abordarlo con ella, porque obviamente nosotros tratamos de darle seguridad a sus papás, hija, pues identifica quiénes son tus amigas, quiénes son tus amigos, y ella lo está intentando porque obviamente no quiere volver a sufrir ese tema, Claro. pero no sé si la escuela, o sea, si solo fue en esa ocasión que intervino, pero hoy por hoy yo sí veo un cambio emocional en mi hija, o sea, no sé si valdría la pena trabajarlo o simplemente a lo mejor mi hija ya no encaja en el esquema del EGB para saber qué medidas yo podría tomar. ¿Me Bueno, explico? de entrada, y como lo veíamos hace un momento, el enfoque siempre es sistémico. Yo no creo que, porque he trabajado varios años con ACB, desde que empezaron a trabajar en AS, estamos trabajando hace varios años y conozco a cada uno de los profesores entre el equipo de coaches. Nosotros hacemos observaciones adentro de los salones. La realidad, tanto para su hija como para muchos de los niños, es que en general los grupos infantiles tienen unas características que antes no tenían. Es más, no creo ni siquiera que les haya tocado una época como la de ustedes o la mía. Es decir, los grupos sociales infantiles son más insensibles a lo que el otro está pasando y está sintiendo. Y esto lo pueden ustedes ver en casi en cualquier parte. Y lo menciono porque esto es una triste realidad de muchos niños. eh, no es ECBE el que está viviendo una situación, es el mundo el que está viviendo una situación en la cual todos, si no nos ponemos como sociedad, nos tomamos de las manos y hacemos algo juntos, no vamos a poder ayudarles. Si mi hijo es insensible, si el de al lado es insensible, yo no puedo pensar que el problema solo lo tiene el otro o que alguien más tiene que resolver. O Me sea, encanta. perdón por interrumpirle. Eso me queda claro. Obviamente es trabajo en casa, pero sí considero que si hay un tema dentro de la escuela, sí se tienen que tomar cartas en el asunto y citar, si es posible, a los papás que están involucrados en el tema
para poder sensibilizarnos, para poder trabajar con nuestros hijos, decir, a ver, desde el niño abusador al niño victimario, victimizado, ¿me explico? Totalmente. Y no sé si se está haciendo ese trabajo. Eso es lo que yo quería llegar. Sí, 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 muchas gracias. Y yo creo que en este sentido, Eileen, que lo tiene todo muy claro, yo a partir de este momento, yo sé que se han tomado acciones, porque yo lo sé. O sea, eso lo tengo muy claro. Pero podemos reforzar las acciones. Es decir, si esta situación está presente, quiere decir que tenemos que reforzar esas acciones. Si me pongo a tu servicio, Eileen, para que podamos hacer trabajos muy dirigidos a sectores, con los niños no se puede trabajar con todos todo. Es decir, yo no puedo sentarlos en el auditorio a darles una conferencia de bullying, porque así no funciona. Se tienen que hacer estrategias para los docentes, con los docentes, con los pequeños grupos, con las familias de esos niños, pero ya de una manera verbalizada, o sea, no como ahorita, no yo exponiendo, sino círculos de confianza donde se trabajen. No es que yo vaya y les diga algo, que estoy segura que se han hecho acciones. Sí, Eh, gracias, Clau. Perdóname. Sí, efectivamente, la realidad es que hacemos reuniones primeramente con las personas que en este caso podrían estar teniendo acciones inadecuadas o invasivas hacia los demás, pero también es, es un proceso, como bien lo mencionó Claudia, que a veces no es tan fácil de erradicar esas acciones, ¿saben? Me encantaría que una vez que se trabaja con la familia, la actitud de los chicos pudiera cambiar. Sin embargo, la realidad no es así. Entonces, vamos dando un seguimiento, vamos pidiendo también en todo caso a quien requiera un apoyo especializado o personalizado, porque a veces con las estrategias que implementamos en la escuela no es suficiente para cambiar estos patrones de conducta. Entonces, eh, por nuestra parte, vamos trabajando especialmente con estas personas que pueden tener acciones que invaden. Eso téngalo por seguro que lo estamos haciendo. Vamos ahorita, por ejemplo, ahorita que acabo de escuchar esto, voy a revisar con los maestros, con el departamento de psicopedagogía, qué se está haciendo y me ha constado que se hacen sesiones, se hacen plenarias específicamente y también dentro de la observación de los salones, cuando se presentan situaciones así, se para la clase, porque para nosotros lo más importante es justo esta parte emocional, se para la clase, se marca un límite, se reorganizan a los chicos, se les dan los recursos para poder sugerir qué hacer, cómo hacerlo, pero también todo esto, ¿saben? Es difícil cuando en la familia no se da una continuidad o solo cree que hablando con una vez con los chicos es suficiente y realmente como padres no nos involucramos en este cambio que tiene que ser significativo y creemos que con una simple charla o creemos que con decirle a nuestros hijos no lo vuelvas a hacer, no sucede. Pero pasa esto que entre escuela y familia no logramos hacer esta conjunción y esta comunicación y entonces partimos de que como ya no se generó otro comentario sobre eso, pensamos que ya no sucede y pasa lo mismo de ambas partes, ¿no? Creo que aquí es muy importante la comunicación y tenga por seguro que con mucho gusto voy a revisar la situación para dar un manejo adecuado y que paren estas situaciones. Me encantaría que con eso pudiera suceder, sin embargo, le aseguro que no dejamos de hacerlo. No hacemos ni oídos sordos ni nos hacemos los ciegos porque sabemos en qué salones hay situaciones. sí. Hay una pregunta en el chat que me parece importante, que como para ir cerrando, me queda claro las acciones de EGBE, Eileen, y creo que, como te repito, podemos trabajar en conjunto. Ya lo hacemos, pero no
a partir de este momento podemos tomar atención en este tema en particular y darles más herramientas, como las que les estaba mostrando. Nash tenía la mano levantada, no sé si quieras comentar algo o me voy con la pregunta del chat. Sí, hola, hola. Hola, adelante. Sí, perdón, más bien era como, digo, yo he tenido un problema de esa situación que Creo que se te está cortando un poquito y no te escuchamos muy bien. Si quieres escribirlo en el chat, porque se te pierde un poco el audio. No, no logramos escucharte. Nash, no logramos escucharte. no, Parece que donde estás mi hijo no hace esto porque no lo hace, ¿no? Y a veces, a ver, si creo que se le cortó la señal. Bueno, mientras regresa Nash, bueno, tiene que ver cómo diferenciar a un niño que es un agresor o de uno que puede tener trastornos de conducta. A veces se generaliza sin tener contexto y se crean malas interpretaciones de una conducta agresiva, violenta, por ejemplo, autismo, TDA, etcétera, etcétera. Hay cursos que se dan para padres y estar dentro del tema. Bueno, esto es bien importante porque sí puede haber trastornos o síndromes en los cuales los niños tengan esas actitudes violentas y que no es, vamos a ponerle la palabra con dolo, pero hay una acción. Entonces, la escuela tiene una responsabilidad muy grande, pero la familia tiene una responsabilidad más grande en cuanto a saber si hay un diagnóstico claro de mi hijo, yo tengo que informar para que se puedan preparar a los niños en relación a estos temas. Pero si un niño con un trastorno demasiado agresivo, compulsivo, lastima a los otros, necesita también otros apoyos, una sombra o, no sé, algunas otras acciones o algún otro tipo de recursos. ¿Por qué? Porque puede ser también, ahora, esos niños, dependiendo un poco del grado, puede ser que no tengan empatía ni sientan el dolor del otro, pero se les tiene que enseñar, se les tiene que decir, lo tienen que aprender, porque en efecto, neurológicamente a lo mejor, pues digamos que de paquete les cuesta mucho más trabajo. Entonces, si yo sé que mi hijo tiene una condición, pues habrá que ayudarle también. Pero si hay una situación donde mi hijo lastima, aunque tenga una condición, eso eh, pues se tiene también que atender, porque no lo puedo dejar así nada más, ¿no? Como dice Aileen, es muy complejo, no podemos ni siquiera generalizar, porque incluso hay situaciones que son muy específicas y que tienen un carácter de cierta forma. Por respeto a su tiempo, primero les quiero agradecer que de verdad hayan estado por aquí. Ya regresó Nash, pero te quería decir, Nash, que no te escuchamos porque se te cortaba el audio. sí, perdón, se me fue la señal. No, no pasa nada. Muchas gracias. Perdón, no te escuchábamos, pero con gusto seguimos aquí a través de Eileen. Les vamos a compartir la grabación para aquellos que estén interesados en el cuento de los animalitos o si tienen otros cuentos, se los voy a hacer llegar a través de Eileen para aquellos que tengan niños pequeños. Mientras más pronto se trabaja en este tipo de temas con los niños es mejor. Vamos a seguir trabajando con el colegio como lo hemos hecho, pero ahora atendiendo este tema con las docentes y con estrategias para ellas. De antemano, muchísimas gracias y les agradezco su tiempo y pues les deseo una excelente tarde. Muchas gracias, Clau. Gracias, papás, por estar aquí con Muchas nosotros esta gracias por la tarde. información. Con gusto, los que quieren el cuento se los mando con Eileen. Muchas gracias por el material. Gracias. Hasta luego. Bonita tarde. Gracias.